Mi nombre es Miguel, como indicaba el compañero, soy investigador de la sección de delitos varios, específicamente de la unidad de secuestros, y vamos a aprender un poquito de lo que son extorsiones, extorsiones y todo lo que conlleva en este tema. Buenos días, de igual manera, Jennifer Barbosa, para servirles. Como indicó Miguel, nosotros pertenecemos a la unidad de secuestros y delitos contra la seguridad común. Más adelante les vamos a indicar el desarrollo o la logística que se da en ese tipo de unidad. Generalmente a mí me gusta iniciar la presentación diciendo que generalmente las extorsiones van muy de la mano con las emociones. ¿Por qué hago esta comparación de las extorsiones con las emociones? Porque muchas veces tanto la extorsión como la sextorsión va acompañada de una motivación que tiene la persona, ya sea por subsanar una necesidad. Esa emoción porque no logramos conseguir un dinero que necesitamos para subsanar alguna enfermedad que tenemos, alguna situación económica, y nos da demasiada alegría que de una manera fácil y con mucha facilidad nos den ese dinero, y lamentablemente termina en una situación totalmente contraria a la que nos da esa alegría. Igualmente en la extorsión, nos da esa alegría de que conocemos a una persona con la que empezamos a tener sexting, empezamos a tener ese contacto, y lamentablemente se termina siendo una tortura para la persona que sufre este tipo de delitos. Vamos a hablar un poquito inicialmente de lo que es el organismo de investigación judicial. Somos auxiliares de la función pública del Ministerio Público. Realizamos las investigaciones de una manera objetiva. La sección de delitos varios pertenece a lo que es el Departamento de Investigaciones Criminales. Dentro del organigrama, como pueden ver, somos una sección. Afuera van a haber diferentes exposiciones con diferentes secciones para que vayan conociendo. Nosotros pertenecemos a lo que es la sección de delitos varios. Dentro de esta sección hay 3 unidades de trabajo: la unidad de alerta temprana, la unidad de otros delitos y la unidad de delitos contra la seguridad común y secuestros, como indicó en un inicio, que es a la que pertenecemos. Dentro de los delitos que ve la unidad no son solamente extorsiones y sextorsiones, vemos secuestros, privaciones de libertad y propiedad intelectual. Esa es como el grosso de la mayoría de investigaciones que organizamos dentro de la sección. Ahora vamos a continuar con un audio para que puedan escuchar de esta manera cómo son los cobros extorsivos que hacen diferentes personas. Este no es tan, digamos, tan violento, pero es uno de los que utilizamos para demostrar este tipo de delito. Ok, iniciamos entonces con el video. Esto es lo que necesito. Eso me parece, un préstamo boca a boca. ¿Qué te parece? Hombre, vámonos, ya pedí esa plata, no es que vámonos. Esa vara te puede salir más caro a largo plazo. ¿Por qué? Está bien que te presta plata, sin ningún tipo de documento, solo con la cédula. Ya tienen tus datos, tu dirección, tu teléfono. Si no pagas después, te van a amenazar a vos y a tu familia. No vale la pena, man. Yo de verdad pensé que era cierto. No lo de esas influencias. No, vamos a pensar, no. En cada uno de los delitos vamos a ir viendo aspectos de interés que ustedes van a poder notar y van a poder relacionar con el ordenamiento jurídico, porque muchas veces la gente cree o piensa que el hecho de que cobren es delito. Ahí está el audio, dame un segundo.
Ahora sí, yo me he llevado. Ah, sí, ya le estoy llamando, ¿dónde está la plata? Sí, primero que le está la plata, yo no voy a sacar la plata y andar aquí. Le llamo mañana para ver la plata. No, señor, para hoy es martes, la plata usted la tenía que tener en mano para martes a cualquier hora. Sí, yo lo llamé y le dijo, usted, mi hermano, vamos de acuerdo. Si escribes la plata y corren el derecho, tienen que sacar la plata. Lo de la familia mi madre, la mentira toda la que pasa, yo te complace, trabajo, tú lo pones a tener para entonces la cara quiere lo mismo. Mi mamá, pero entonces tenemos mañana la papi, que yo le caigo en cualquier momento, no, realmente me tiene como los que yo tengo una comida y más, me está gastando mañana porque yo aquí yo lo voy a hacer más y no le voy a decir a un plato, ¿no? Entonces pueden un plato de decir, que yo no lo voy a inventar, no voy a hacer en mi casa. De casi se pone en este cuarto de su casa y ya les de puta, a ver, que no me den un poco, entonces mañana que lo vamos a ver. Mañana a la hora que sea. Ok, este es uno de los ejemplos más sencillos, más suaves en un audio de una extorsión. Muchas veces, como lo decía el compañero, esto está ligado a las emociones. Vamos a empezar por lo general y vamos a ir andando más en lo específico por el tipo de extorsiones. Como lo dice el ordenamiento jurídico que está intrínseco en el artículo 214, será reprimido con prisión de 4 a 8 años al que para procurar un lucro obligue a otro con intimidación o amenaza grave. Tengan muy en cuenta esas dos palabras porque las vamos a estar diciendo continuamente. Tomar disposición patrimonial perjudicial para sí mismos o para un tercero. La pena será de 5 a 10 años de prisión cuando la conducta se realice valiéndose de cualquier manipulación informática, telemática, electrónica o tecnológica. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una extorsión y una coacción? Podemos ver que dentro de la extorsión, como les decía ahora, tiene que haber una intimidación y unas amenazas graves y procurar un lucro injusto. Pero la coacción, sí lo tenemos que tener muy claro en ese caso, es cuando hay amenazas o violencia física, pero para hacer o dejar de hacer una acción. Por ejemplo, que yo llegue y le diga a Miguel me mandó fotos, estábamos chateando, me mandó fotos, y yo le diga, ok, me tiene que mandar más fotografías o tenemos que tener un encuentro sexual, si no, voy a publicar las fotografías. Ese si no es lo que ya diferencia la coacción. No está procurando un lucro, pero sí lo está obligando a hacer una acción o no hacerlo. Si usted no tiene que hacer el traspaso de X bien, porque si no voy a publicar las fotos. Entonces ahí lo está obligando a no hacer una acción. Ok, aquí vienen lo que son las modalidades que les estábamos comentando. Hay 4 que son las más marcadas o son las que trabajamos a diario, que sería la extorsión simple, los préstamos gota a gota, cobro de peajes o tributos y la sextorsión. Ok, vamos a ver. En una extorsión simple, lo voy a poner con ejemplos porque muchas veces es más fácil entender los ejemplos. En una extorsión simple, yo conozco al compañero, Rudy, y yo llego, sé que tiene un estilo de vida, bastante acomodado, tiene dinero, tiene buen carro, la familia es de clase media alta. Entonces yo llego y le digo, ok, usted me va a pagar X cantidad de millones, porque si no le vamos a matar a la familia. No hay una motivación sexual, no hay una motivación de préstamo, pero sí hay una motivación de un lucro. Como lo dice ahí, la víctima recibe alguna comunicación por parte de un sospechoso
¿Quiénes solicitan dinero mediante amenazas de muerte sin motivo aparente? ¿Qué es el motivo o qué es lo que ellos alegan en esa situación? El lucro. Obtener un lucro injusto. De la cantidad de denuncias que se reciben en la sección de delitos varios en San José, el 15% corresponde a ese tipo de delitos o de modalidad. Ok. En este sí le vamos a hacer bastante énfasis porque hemos visto que hay un incremento, más en estas fechas, porque son fechas festivas. ¿Qué es lo que pasa? La víctima solicita un préstamo, como decía el video, es dinero fácil, no tiene que hacer ningún trámite bancario, no tiene que presentar documentos, vamos a ver, tiene la opción de solicitar el monto que desee, pero ¿qué es lo que pasa? Como están solicitados de dinero, yo llego y le digo, le doy 100,000, yo voy y se los dejo a su casa, no hay problema, voy y se los dejo a su trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que le van a cobrar 50,000 de intereses por semana. Si uno está solicitando 100,000 colones para poder solventar una necesidad, el viernes tiene que pagar 50,000 solo intereses, solamente intereses. Entonces, nosotros por eso hemos hecho énfasis en el asunto de los préstamos informales. No estamos diciendo que todos los prestamistas son malos, porque no es así, o todos los prestamistas son delincuentes, no, sino la forma en que se adquiere y la forma en que las personas o terceras personas adquieren esas condiciones y las aceptan. Si a usted le dice que va a tener un recargo del 30% de interés diario, semanal, ya sabemos que no se está solventando esa situación. Si están solicitando dinero a principio de semana, sabemos que 100,000 no van a tener un viernes. Entonces sí tienen que poner mucho cuidado en eso, porque los intereses son sumamente altos, las condiciones son sumamente altas. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos llegan con una mampara muy bonita, llegan a dejar el dinero inmediatamente, le dicen tranquilo, no salga de su casa, nosotros llegamos a ella. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? La logística. Pues ya saben dónde vive usted. ¿Qué pasa si sale un niño pequeño cuando ustedes están haciendo la transacción? Ellos saben que hay posiblemente un hijo, un hermano. Entonces esos son los puntos vulnerables que van a utilizar para después amenazar. Cuando le dicen no se preocupen, nosotros vamos y se los dejamos en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa con esa situación? Muchas veces, casi que el 90%, entregan el dinero en efectivo, porque ellos están consolidando que ya tienen información de su lugar de trabajo, su lugar de residencia, número de teléfono, o le dicen tranquilo, yo voy y se lo dejo a su mamá. ¿Dónde vive? Y uno le da la dirección para que le vayan a dejar el dinero. Como lo indica la presentación, la víctima solicita préstamo de dinero a un tercero, quien le da intereses altos y usureros, efectivamente, con el fin de que el deudor se atrase en los pagos. Razón por la cual inician las amenazas e intimidaciones para que entregue el dinero. Existe aumento súbito de la deuda y la dificultad de pago. Hemos tenido casos en los cuales sacan 100,000 colones y en un mes ya están debiendo 3 millones. Porque el prestamista dice, por intereses me debe 3 millones. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso y hacer la diferenciación. ¿Qué pasa si yo soy prestamista y voy donde Marco y le digo, ok, voy a ir a cobrarle a su casa? ¿Eso es una amenaza? No, eso no es una amenaza. Porque ¿dónde recibe el dinero? En la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Si yo le digo, tal vez no voy a usar palabras muy tóxicas, pero si yo le digo, vea, pedazo tal por cual, yo voy a llegar, le voy a arrancar la cabeza a su mamá si no me paga, ahí es una amenaza. Pero si yo le digo, vea Marco, voy a llegar a su trabajo porque usted tiene 3 meses de no pagarme el préstamo, eso no configura el delito de extorsión. ¿Cuál tipo de intimidación se puede aplicar? Ok, las intimidaciones son muy características y también son muy subjetivas. Todas las extorsiones tienen que quedar respaldadas de algún tipo de amenaza. Yo no puedo llegar y decir, es que Miguel me está diciendo que me va a matar. Y cuando vemos el chat de Miguel, me dice, Jennifer, por favor, usted me puede pagar, lleva 5 meses sin pagarme. Hasta educado es en el chat. Y uno dice, qué raro.
Y uno revisa todo y uno dice, qué extraño, pero no hay ninguna amenaza, no hay ninguna situación de riesgo que él se... Entonces las personas acuden al OIJ para no pagar la deuda. Eso es muy diferente. Y tenemos casos de casos. En digamos, lo que representa los delitos de préstamo gota a gota, imagínense que son el 50% de las denuncias que ingresan ahorita a la sección de delitos varios. Ok. Lo que es el cobro de peaje o tributo. Eso es muy particular y se da más que todo, no es clasista ni nada, pero se da en las zonas de clase media-baja. Entonces, hay unos personajes que se ponen en la entrada, un ejemplo, de la abuelita, y le dice, me tiene que pagar 1000 colones para pasar. Si no, no lo dejo pasar. ¿Y qué pasa si no los pago? Yo sé dónde vive usted. Yo sé dónde está su familia. ¿Usted quiere arriesgarse? Ese es el tributo. Ese es el peaje. Yo tengo un negocio en San Antonio de San Parados, una carnicería, y llegan y me dicen, gente de, un ejemplo, Tibazas, usted quiere vender aquí, usted quiere trabajar aquí, tiene que darme mensual 1.000.000 de colones. Y estos son casos reales, casos que recibimos todos los días, donde esto es muy particular. Aquí, bueno, como indica la presentación, un grupo de sospechosos cobran dinero a comerciantes o habitantes de una zona en específico para poder seguir trabajando e ingresar al lugar. ¿Qué es lo que pasa? Más que toda esta modalidad, es gente de la zona. Es gente que usted conoce como la chusma de la zona, la gente que siempre o vende drogas, o asalta, o cuestiones de esas, pero es gente que conoce su rutina, que lo va a salir a las 5 de la mañana, que lo va a ingresar a la casa a las 7 de la noche. Entonces es muy particular porque ellos ya tienen como una logística predeterminada. Ahora continúa el compañero Miguel. Bueno, como explicaba un poquito la compañera, las extorsiones tienen una motivación generalmente económica. Hay otro tipo, otra modalidad de extorsión, que en este caso es la sextorsión, que va a tener diferentes motivaciones que vamos a ver en un poco tiempo. La extorsión tiene una característica muy peculiar y es la agresión a la intimidad sexual de las personas. ¿A qué me refiero con esta agresión? Últimamente está muy de moda lo que es el sexting, que es hablar con mensajes de contenido sexual con diferentes personas, compartir fotografías o videos donde nos observamos nosotros, se ven nuestras caras, muchas veces con desconocidos. Generalmente la sextorsión proviene de este tipo de mensajes o de este tipo de contenido, donde la persona lo comparte y posterior a esto empieza a recibir cobros extorsivos donde le solicitan dinero a cambio de no hacer públicas esas fotografías. Entonces hay un tema donde la persona se siente violentada, no solamente su intimidad sexual, su intimidad moral, donde el temor a que esta información sea transmitida por medios tecnológicos, redes sociales, y se viralice o que todas las personas conozcan acerca de su privacidad, hace de este delito en realidad que se vuelve un poco complejo, porque nosotros como organismo podemos realizar toda la investigación para tratar de determinar quién es la persona que está realizando esta extorsión, más no podemos asegurar en ningún momento que el contenido no vaya a ser revelado. De la totalidad de extorsiones que entran a la sección, el 20% es de esta modalidad. La extorsión, hemos encontrado aproximadamente 4 tipos de extorsiones relacionadas a la extorsión por su motivación, podríamos decir de manera personal, donde lo que buscan es únicamente dañar la reputación de la persona. Generalmente se puede dar entre parejas, por ejemplo, cuando hay una ruptura y quieren dañar a la otra persona, entonces han compartido contenido y deciden, bueno, voy a compartir su contenido sexual si usted no regresa conmigo. Eso es un tipo. Está la motivación económica, como lo vimos con los préstamos gota a gota, donde lo que quieren es únicamente ese beneficio económico al tener acceso a esas fotografías, a esos videos o a esos mensajes comprometedores de la persona. Lo que hacen es que les solicitan dinero a cambio de no publicar esas fotografías o esa información. También hay una parte psicológica de personas que únicamente por su propio situación deciden únicamente realizar publicaciones de este tipo de información
Y la última opción que hemos empezado a notar es por medio de páginas sexuales. Esto es un mensaje real, de un caso real. No sé si se logra bien, ver un poquito bien, donde en algunas oportunidades lo que le solicitan, bueno, es a cambio de tener contacto sexual. Entonces, como explicaba la compañera hace un momento, en algunas oportunidades usted comparte lamentablemente sus fotografías con otra persona y esa persona puede llegar a tener alguna fijación con usted por esas fotografías y va a exigir a posterior un encuentro sexual a cambio de no viralizar o no publicar ese tipo de fotografías. Bueno, esta es una página. Durante el 2021 tuvimos una gran cantidad de denuncias relacionadas a extorsión. Debido a la pandemia, las extorsiones tipo gota a gota bajaron un poco referente a lo que fue el contacto personal, pero la delincuencia se ingenió para empezar a realizar otro tipo de extorsiones. Evolucionó y empezó a utilizar diferentes páginas de contenido sexual. No solamente esta página no está en investigación de ninguna forma, sino que fue un medio para empezar a captar víctimas. Hay diferentes tipos de páginas como estas que están acá en este momento. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes en estos casos? Utilizan estas páginas como si fuera un Facebook. Es como un Facebook donde hay diferentes anuncios, donde publican diferentes mujeres, hombres, de todo tipo de perfiles, para intentar captar a las víctimas con la supuesta motivación de que van a tener un encuentro sexual. La víctima ingresa al perfil, contacta el perfil y posterior a esto, desde un número internacional o nacional, empiezan a recibir mensajes amenazantes. ¿Qué tipo de mensajes? Bueno, mensajes grotescos, les mandan fotos de personas desmembradas, fotos de personas golpeadas y les indican, mira, usted ha contactado a personas de esta página, no necesariamente de las diferentes páginas que existen, usted ha contactado a personas, como las ha contactado y no ha concretado un negocio, al ser un perfil falso, evidentemente el negocio nunca se iba a concretar, entonces ahora usted va a tener que pagarnos la suma de 100.000, 200.000, 300.000, 10 millones de colones. Ha habido una cantidad, bueno, de pérdida económica bastante grande que han tenido las diferentes personas que han denunciado porque han hecho envíos de dinero fuera del país o transferencias nacionales por este tipo de agresiones. La estadística referente a extorsiones en general, no solamente es extorsiones, sino gota a gota, como podemos ver en su gran mayoría corresponde a hombres, pero sí está muy equiparado, no podemos decir que hay hombres o mujeres que reciben, que son menores víctimas del delito, porque en realidad es muy variante este tema. Como veníamos viendo, podemos ver que en el 2021 tuvimos un pico de denuncias por extorsión. ¿A qué se debió esto? Precisamente a esa evolución que tuvo el delito referente a las páginas. La extorsión se continúa dando, continúa en incremento. La diferencia que podemos ver en el 2021 es a raíz de la pandemia. Al no existir ese contacto físico entre las personas, los prestamistas informales no se acercaban a las casas a realizar las amenazas, no se acercaban a realizar las agresiones a las personas, pero los medios tecnológicos que estaban utilizando incrementaron las denuncias. Eso me parece muy importante, de hecho. Generalmente tenemos un estigma relacionado a lo que son las extorsiones o los préstamos gota a gota, y la mayoría de personas consideran que, que están relacionados estrictamente a personas de otras nacionalidades, como la colombiana, por ejemplo, y eso es totalmente falso. Si podemos ver una lista de imputados en los diferentes años, 2018, 2019, hasta la fecha actual, en realidad la gran mayoría son costarricenses, las mismas personas que están efectuando este tipo de delitos. No podemos llegar y vincularlo a una nacionalidad específica, sino que en realidad somos los mismos costarricenses que estamos realizando este tipo de delitos. En ese caso, como lo decía Miguel, sí en los mensajes tratan de simular el acento colombiano, acento nicaragüense. Ya cuando hacemos la detención nos damos cuenta que es tico. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de extorsión? Esto ha salido en redes sociales, se ha hecho bastante campaña publicitaria, los videos que hace unos meses sacaron lo que fue prensa de OIJ. ¿Por qué? Por ese incremento que se ha dado. Nosotros evidentemente les decimos, para nosotros es algo normal, porque día a día lo vemos. Evidentemente ustedes al recibir una amenaza o algo así, la tensión, la calma se va a ir.
Entonces, lo primero, mantener la calma. ¿Qué pueden hacer? Escuchar los argumentos. No entren en una discusión constante. Ustedes no entren a la defensiva, no traten de llevar el nivel del sujeto, de la persona que los está extorsionando. No entregar dinero, eso siempre se lo referimos. Seamos claros en algo, estamos hablando de extorsiones que de verdad sean delito. Luego vienen con un préstamo y me dicen, es que dijeron que no entregáramos el dinero y es que deben la plata. Ahí no. Entonces, no entregar dinero, objetos a ninguna persona. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces uno le dice, pero no tengo el dinero, ¿qué hago? Entréguenme una pantalla y salen con pantalla. Entréguenme el carro y salen con el carro. Entonces, no lo hagan. Ok, no encontrarse con el extorsionador a las espaldas de la policía. En el momento que ingresen la denuncia, nosotros vamos a asesorarlos. Asesorar, no los podemos obligar a hacer una acción, pero sí les vamos a decir cuáles han sido las herramientas que hemos utilizado y que han servido a lo largo de estos años. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay una negociación paralela que nosotros no conocemos, los exponemos a ustedes como víctimas y exponen a la policía. Entonces, no se recomienda en ninguno de los casos hacer, si ya ustedes pusieron la denuncia, entonces mejor apéguense a la asesoría. Si en algo no están de acuerdo, que algo no les parece, hablen con el investigador a cargo, indíquenle que no les parece, pero nunca hagan pagos o conversaciones, asesorías fuera de la policía. Solicitar tiempo y usarlo para comunicarse con la policía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes les ingresan, ocupo que me pague para mañana, ustedes van a empezar a ganar ese tiempo para nosotros accionar. ¿Qué es ganar ese tiempo? Decirle, déjenme conseguir el dinero. Tienen que ganar ese tiempo, no vayan a entregar. ¿Qué pasa si yo estoy extorsionando a Miguel y le digo, Miguel, ocupo a las 2 de la tarde que me dé 3 millones? Y Miguel va a me da los 3 millones. Yo digo, oye, por aquí lo tengo el cajero automático. Entonces voy a seguirle, para mañana le voy a pedir otros 3, para pasado mañana le voy a pedir otros 3. No hagan entregas de dinero de esa manera. Para aportar un poco a lo que dice la compañera, la extorsión puede ser un delito presente para otros delitos, como es la privación de libertad y el secuestro. Es importante, como decía la compañera, que no se den esos encuentros a espaldas de la policía, porque en muchas oportunidades esos encuentros son para que sucedan otras situaciones mucho más gravosas. Los investigadores de la unidad, la gran mayoría son personas muy experimentadas que van a dar la mejor asesoría para evitar este tipo de situaciones. Como decía la compañera, no hacer entregas de dinero. ¿Por qué no hacer ese tipo de entregas de dinero? Porque si usted le piden, por ejemplo, 50,000 colones, si usted va y se lo da, al ver esa facilidad, esa rapidez con la que usted tuvo acceso a ese dinero, van a exigir un montón más alto. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones. Dentro de las recomendaciones que generalmente vamos a dar es primeramente realizar la denuncia. ¿Por qué? Lo que son las extorsiones o los préstamos gota a gota generalmente son como una bola de nieve, donde generalmente la persona llega, realiza un préstamo normal. Pongo un ejemplo de un caso que se dio hace poco de una muchacha que le debía a 13 prestamistas informales y de esos 13 prestamistas informales recibía amenazas de muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Ella tuvo un problema personal y solicitó un préstamo informal por 100,000 colones. Debido a los cobros, le van a visitar el trabajo armados, personas armadas, fue despedida de su trabajo, perdió el trabajo, entonces evidentemente no pudo realizar el pago. Seguía realizando amenazas, solicitó otro préstamo informal. No pudo realizar el pago de eso, solicitó otro préstamo informal hasta llegar a ser 13 préstamos informales. ¿Qué es lo que sucede? Si ella inicialmente no se hubiera callado, hubiera interpuesto la denuncia desde la primera oportunidad, hubiera sido asesorada, hubiera sido atendida, hubiéramos evitado toda esta situación que se agravó. Acatar las indicaciones de los investigadores, como les decía, son personas de suma experiencia y que igualmente tienen un asesoramiento posterior y un entrenamiento que les va a ayudar a definir cuáles son las mejores estrategias para llevar a cabo la investigación y obtener los objetivos que se desean. Y el control de redes sociales es súper importante. Como estamos viendo nuestra información, tener un resguardo de esa información, creo que generalmente nos lo repiten. No agregue perfiles de personas que no compartan, no le dé su número telefónico a todas las personas. A veces subestimamos recomendaciones que son tan sencillas y son tan importantes. En la mayoría de oportunidades los extorsionadores en realidad, por ejemplo, lo que sucedía con la página web, no tiene información de nosotros, no saben quiénes somos nosotros más que una persona que le consultó información al sitio web.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que si encuentran su nombre, ingresan a su perfil de Facebook y está su foto con su esposa, su casa, su carro, ya empiezan a tener información de ustedes con la que los van a posterior amenazar de una forma más gravosa. Muchas gracias por haber estado hoy por acá. ¿Alguna consulta, duda, recomendación? Buenos días. En la parte de extorsiones sexuales, ¿a ustedes ingresan más denuncias de menores de edad o de adultos? La gran mayoría son de personas mayores de edad. Sí hay estadística de menores, pero es mucho más baja. Y generalmente la motivación en menores de edad es porque ellos han tenido acceso a fotografías de índole sexual y la extorsión va dirigida a obtener más tipo de ese contenido. Pero la gran mayoría de sextorsión es para mayores de edad y en estos momentos el grosso es de personas que están ingresando a sitios sexuales y contactan perfiles falsos y son contactados a posterior para extorsionarlos. ¿Alguna otra consulta? Bien, de esta manera damos por finalizada la charla sobre extorsiones a cargo de los compañeros. Les damos las gracias y los invitamos. A que OIJ, investigación y ciencia a su servicio.